Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a lo que es la identificación y traducción de necesidades del negocio, ¿no? Dentro de todo este concepto de data translation y de storytelling. En esta sesión vamos a tocar 4 puntos. Primero, entender un poquito cuál es la importancia, ¿no?, que hay detrás de formular bien el problema, qué consideraciones hay que tomar en cuenta. Luego vamos a ver en una segunda parte más ya la mecánica en sí de cómo traducir estas preguntas o estas necesidades del negocio hacia un proyecto analítico. Recuerden que dentro de todo este eh, enfoque que estamos teniendo, es muy importante justamente poder enlazar todo este mundo del negocio con todo lo que corresponde a data y analítica, para poder entender justamente qué es lo que requiere, cuál es el dolor del negocio y cómo se le puede cubrir o ayudar. Luego vamos a conocer un poco los frameworks existentes. No es que sea únicamente la forma de hacerlo, pero sí ciertas nociones, ciertos caminos que típicamente se cruzan en este tema. Y vamos a cerrar con algunos consejos, digamos, tanto para lo que debemos hacer como lo que debemos tener mucho cuidado cuando vayamos a llevar a cabo esta identificación de problemática, esta traducción en casos reales. Entonces ya vamos a arrancar. Bueno, esta primera idea atribuida a Albert Einstein, no, no sabemos si verdaderamente lo dijo o no, con muchas frases de internet, pero en tema de mensaje te da una idea bastante interesante, ¿no?, que dice que si tuviera una hora para resolver un problema importante, como que la vida depende de ese problema, dedicaría gran parte del tiempo, exagerando, pues, ¿no?, 55 minutos del tiempo a pensar y encontrar la pregunta correcta. Porque una vez que encuentras la pregunta correcta y qué es lo que quieres, la solución, digamos, o la resolución del problema ya fluye, entre comillas, naturalmente, ¿no? Muchas veces pasa que cuando tenemos una situación X en el trabajo, en la vida, en lo que sea, damos vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegamos a nada porque no aterrizamos bien cuál es el problema. No entendemos bien qué es lo que queremos responder o resolver. Y solamente cuando tenemos bien claro eso, podemos avanzar con los siguientes pasos en el planteamiento de lo que queramos hacer. Obviamente esto se ve con mucha mayor claridad en el trabajo, lo van a ver ustedes conforme empiezan a ingresar al mundo laboral, pero piensen también en los temas del día a día, en relaciones familiares, amistades, cualquier tipo de relación, en estudios, por ejemplo. Muchas veces uno da vueltas y vueltas y vueltas sobre un tema hasta que se da cuenta exactamente qué es lo que busca, qué es lo que quiere resolver, qué es lo que quiere atacar en esta oración, encontrar la pregunta correcta. Y recién ahí ya puedes enfocar los esfuerzos y poder pensar en un plan, ¿no? No disparar como loco, sino saber qué es lo que quieres atacar. Y ya en realidad, aunque suene muy tal vez positivo, la respuesta suele fluir naturalmente, una vez que tienes bien claro qué es lo que buscas. ¿A qué o qué es lo que quiero llegar yo con la idea de enfocarnos? ¿Por qué digo enfocar los esfuerzos, enfocar la idea, la pregunta? Piensen en cuando toman una foto, ¿no? Vayan ustedes a pensar, no sé, cuando salen con sus amigos, van a un lugar que les gusta, la playa, les gusta el paisaje, lo que quieran, y van a tomar una foto. ¿Qué es lo que hacen cuando quieren captar eso? Captar la imagen, la belleza del paisaje o simplemente guardar el recuerdo de ese momento feliz que están teniendo con sus amigos o con sus familiares. Quieren o se centran en capturar lo más importante, lo más saltante, lo que verdaderamente contenga toda la idea de eso que quieren ustedes comunicar o guardar o atesorar. No logran obviamente captar todo lo que hay, porque sería imposible, sino que centran su mirada o la mirada de la cámara del celular en un espacio en particular que logra encerrar, entre comillas, lo que ustedes quieren verdaderamente mostrar. Ustedes en esta primera imagen, ¿no? No toman foto a todos, sino centran bien a quién quieren tomar, qué cosa quieren capturar, qué cosa quieren mostrar, en qué quieren enfocar, en qué quieren que la gente que vea su foto centre la mirada. No sé si, no, siempre hay recomendaciones, ¿no? De cuando hay fotos de paisaje, de que el horizonte, ¿no?, esté en cierta posición. El clásico concepto de los tercios, que es básicamente dividir la foto en tres, ¿no? Vertical y horizontalmente en tres zonas,
y que normalmente lo más importante a donde tú quieras que vayan los ojos no es el centro, que es lo contrario de lo que uno pensaría, sino donde tú quieres que vayan los ojos es justamente en estas intersecciones. Entonces, la idea siempre es, oye, trata de centrar la foto para que las cosas más importantes que tú quieras mostrar, el horizonte, la niña corriendo o algo en particular, esté cercano a estos puntos porque es donde realmente el ser humano centra su mirada. Tratamos de orientar a la persona que vea esta imagen a que mire algo que nos interese que mire, pero que no empiece a, no sé, a enfocarse en cosas interesantes, bonitas, pero que no sean el centro de atención, sino en algo que queremos justamente limitar. Una misma imagen, como en este caso, la casa en un paisaje un poco, ¿no?, solitario, con nubes arriba, podemos enmarcar esta imagen en diferentes formas, ¿no? Uno vertical, que de repente captura más la parte del cielo, con una idea más de paz. Uno horizontal, que deja la casa en la parte más inferior izquierda para mostrar todo el paisaje. Uno un poquito más centrado hasta cierto punto, que es el número 3, que te da una idea un poco más de repente de intriga del lugar. Una misma idea general, una misma situación en general, la podemos enfocar, como si fuera una cámara, de diferentes formas, de acuerdo justamente a lo que queremos o donde queremos centrar la atención. Esta idea de enfocar algo es lo que da justamente pie al concepto de problem framing, que es como encuadrar el problema, encuadrar como para una foto. ¿Qué implica este concepto? Es básicamente poder plantear un problema de negocio de tal forma que pueda ser abordado con datos. ¿Por qué hacemos esto o qué buscamos con esto? Es enfocar, como si fuera una cámara, algo que le duela al negocio, pero siempre pensando en que la idea es que sea posible de afrontar, ¿no?, con data. Acuérdense que estamos en el rol de Data Translator, justamente poder hacer este match, ¿no?, entre lo que le duele al negocio y lo que nosotros podemos dar desde nuestro punto de data. ¿Qué implica el concepto de data framing? Es, digamos, lo podemos ver como traducir un objetivo que puede ser abstracto. Por ejemplo, ¿no? Queremos retener más clientes o las ventas están muy bajas, que no necesariamente te dice algo concreto o acotado. Es como el paisaje es bonito, pues, ¿no? Pero queremos traducirlo en algo más concreto, ¿no?, palpable, como por ejemplo saber qué datos hay que usar, cómo tenemos que estructurar los datos, qué enfoques analíticos tenemos que aplicar justamente para solucionar lo que queramos hacer y sobre todo, y muy importante que muchas veces dejamos de lado, cómo podemos hacer el delivery de las cosas que encontramos. En la práctica, es una mezcla, ¿no?, entre comprender el negocio y obviamente el conocimiento técnico que nosotros podamos tener. Nuevamente, bajo el rol del Data o Analytics Translator. De esta forma podemos conectar las metas estratégicas del negocio con posibilidades reales de analítica, ¿no? Tampoco podemos intentar hacer algo imposible con las datas o con las herramientas que tengamos y no tiene mucho sentido que queramos hacer algo espectacular si es que no está alineado con lo que busca verdaderamente el negocio. ¿Por qué hacemos esto? O mejor dicho, ¿qué buscamos con el problem framing? ¿Qué es lo que quisiéramos apuntar? Básicamente, primero, estar seguros, y esto es muy importante, ojo, de que todos los involucrados, negocio, analítica, TI, ventas, productos, marketing, todos los que estén involucrados, entiendan el problema de la misma manera. De repente con algunos matices, cada uno un poquito viéndolo de su lado, pero todos entiendan cuál es el problema verdadero. ¿En qué consiste el problema verdadero? Eh, ¿Y qué es lo que se podría hacer o por qué es que nos importa ese problema? Esto puede sonar, oye, es obvio que todos tienen que entender eso, pero no es cierto. Piensen ustedes, pongan el ejemplo ustedes, se pelean con un amigo, algo pasa en sus casas. No todos están de acuerdo en cuál es el problema. No todos tienen bien claro qué es lo que pasa y no todos tienen bien claro hacia dónde ven apuntar. ¿Para qué otra cosa más se hace? Para traducir situaciones difusas, medio gaseosas, en objetivos concretos, nuevamente. O sea, a veces uno dice, uy, las ventas están bajas, pero eso no te da nada concreto o accionable. La idea justamente de este problem framing, que es enmarcar el problema, es poder traducir estas cosas medio vagas a algo concreto. Evitar invertir tiempo y recursos en preguntas mal formuladas. O sea, esto que vamos a hacer, traducir, enmarcar, es para que no estemos volando y tratando de perdiendo tiempo y dinero en muchos casos
en tratar de hacer o atacar cosas que no están bien establecidas. Esfuerzos de repente innecesarios que podrían haberse evitado si es que hubiéramos tenido desde un inicio bien claro el paso a paso a seguir. Y obviamente garantizar que los datos, los métodos analíticos, las soluciones, los modelos, lo que se nos ocurra utilizar, encajen con el problema, ¿no? De nada me sirve hacer un modelo espectacular si no tiene nada que ver con lo que el negocio necesitaba. ¿Qué métodos utilizamos? Muy importante, todo esto, si bien no lo coloco explícitamente, tiene que estar basada en una comunicación directa entre el equipo de analítica, las áreas analíticas y las áreas de negocio, los interesados. No es un correo con especificaciones técnicas, no, eso no. Acá estamos hablando de sentarse, hablar, conversar, no una vez, sino probablemente varias veces para entender bien qué es lo que se busca. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, no es que la vayamos a ver a detalle, simplemente entender qué nombres existen las herramientas que probablemente ustedes las hagan sin darse cuenta. Un mapa de actores. Esto es en realidad un esquema gráfico para poder entender quiénes son los involucrados y qué afecta a quién, quiénes están o tienen que tener bastante cercanía, de alguna u otra manera. También para tener una idea de quiénes al final van a verse afectados para bien o para mal con las cosas que encontremos o las cosas que hagamos. O mejor dicho también, quiénes deberían estar participando también activamente en lo que vamos a hacer. Las ventas estaban bajas. Tener, claro, ya, esto tiene que ver con el usuario, tiene que ver con los canales de venta, con los vendedores en sí, con los proveedores, con la gente de marketing, con no sé, las eh, empresas, la parte legal, con, no sé, las instituciones que vean la parte normativa, porque es un producto bien particular, no sé, diferentes cosas hay que tener bien mapeado para poder siempre, como les digo, framing, encuadrar lo que vamos a atacar. Esta herramienta en realidad es como un ejercicio, ¿no? El how might we. Eh, Poner esto de acá, ¿no? How might we, ¿cómo podríamos hacer algo, una acción para un usuario de tal forma que se obtenga algo? Esto que puede parecer medio, no sé, no muy útil, en realidad es muy útil. Te centra y te aterriza a algo concreto. Acuérdense, no queremos ideas muy difusas que no dicen nada, sino algo verdaderamente concreto. Te sentarse y pensar en una oración con estos objetos, sustantivos, sujeto, predicado, verbo, lo que sea, para decir, ¿cómo podemos hacer tal cosa para tal persona o usuario de tal forma que obtenga tal resultado? ¿Cómo podemos hacer, o sea, cómo podemos, no sé, retener a los clientes del segmento tal de tal forma que no se lleven la plata en los próximos 6 meses? Acotar el problema puede ser útil o puede ser alcanzado partiendo de herramientas como esas. ¿Para qué? Para que sepamos qué usuarios vamos a atacar o dónde vamos a atacar o qué es el problema, qué es lo que se necesita, qué es lo que se busca arreglar o solucionar y tener unas ideas de a dónde estamos apuntando. Siempre también para detectar el problema, a veces uno no tiene claro justamente qué es lo que ha pasado. Y para eso están las herramientas del 5 por qué y Chicago que probablemente han usado en algunos cursos de proyecto. Y que también ustedes de repente las usan sin darse cuenta, ¿no? El saber, oye, ¿y esto por qué pasó? Ah, ya, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Ah, ya, todo parte de este motivo en particular, que tiene que ver con, eh, no sé, la capacitación de las personas, que tiene que ver con que no hay procesos claros, que tiene que ver con cosas externas, fuera de la empresa, pero igual afectan, que tiene que ver con diferentes categorías que al final van a incidir justamente en el problema o la necesidad que queremos cubrir. Siempre es bueno utilizar este tipo de herramientas para poder justamente situarse e identificar cuál es el problema. Ojo, todavía no estamos diciendo cómo lo empalmamos eso con los datos, no, es identificar y acotar a dónde vamos a apuntar. ¿Qué consideraciones o tips, digamos, podemos tener? Primero, no tengan miedo a hacer preguntas simples, o sea, como les decía, es sentarse con las personas y conversar y entender cuál es su dolor, qué es lo que busca, qué es lo que le fastidia, qué es lo que quisieran lograr o qué es lo que está fallando. Desde el punto de vista de ellos, pero no siempre esto acaba en una sola pregunta. A veces hay que hacer preguntas y repreguntas, incluso hasta las más simples del mundo, porque si ustedes trabajan en el área analítica, no conocen necesariamente todo el día del negocio. Ustedes trabajan en el área de negocio, no conocen necesariamente todo lo que el equipo de analítica puede brindarles. Hagan preguntas, todas las que sean necesarias, para justamente entender bien qué es lo que pasa.
Investigar referencias. Esto es un paso muy importante y a veces puede ser perjudicial si no se hace bien, ¿ya? No sé, se dan cuenta de que las ventas en el canal X no están yendo tan bien o tal tipo de campaña, tal producto no está vendiendo tan bien. Y empiezan a buscar de repente estudios de mercado que les puede servir. Esos son referencias externas para identificar, nos damos cuenta que no tenemos cómo servir a este segmento o no estamos listos para atender tal nicho de clientes o tal grupo de clientes. Y eso puede detectar justamente una necesidad que termina impactando en algo analítico. Bien, también pueden ver, hace 2 años intentamos una campaña similar y no funcionó. Ese es uno de los ejemplos en los que esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno usa información histórica e interna en la empresa y simplemente dice, no, ya lo intentamos antes y no funcionó y punto, y ahí cierran esa alternativa. Pero en realidad no empiezan a escarbar más, a hacer preguntas y por qué, y por qué, y por qué, para darse cuenta por qué no funcionó en su momento. De repente no funcionó por un motivo que ahora ya no existe. Entonces no tendríamos por qué negarnos a empezar a utilizar esa referencia. Colabora, o sea, esto acá no es simplemente que el business, el analista de negocio, el product owner, la etiqueta que quieran, se siente con el data translator o con la persona del equipo analítica, ellos dos y punto, no, sino que un problem framing eh, se hace fuerte con múltiples perspectivas, o sea, gente que haya participado o que conozca el tema y que también dé su opinión, que de repente diga, por si acaso no están viendo esto, o sí, esto hay que considerar tal y tal cosa en esta aterrizada del problema. Consideran la temporalidad, o sea, no es lo mismo esa problemática ahora que hace 6 meses, o mejor dicho, no siempre piensen en la foto actual, sino que de repente la necesidad o el problema que ustedes quieren aterrizar es algo que implica tratar de trabajar sobre una ventana de tiempo determinado. Simplifiquen las cosas. La idea, como en la foto, ¿no? No es meter todo lo posible en la foto, sino lo más importante o lo que verdaderamente se quiere atacar. Y eso también es, acuérdense la herramienta del How Might We, siempre es cómo podemos hacer algo para tal usuario que tenga como resultado tal cosa. Es muy importante definir desde el inicio qué significa éxito en el problema, porque antes de podernos hacer el supermodelo, el análisis del tablero, lo que quieran ustedes, tenemos que tener bien claro qué es lo que buscamos, porque si no, cuando vayamos a hacer algo, o cuando el equipo analítica vaya a hacer algo, no va a estar, ¿no? Verdaderamente alineado a lo que el negocio necesitaba o esperaba, porque nunca se tuvo claro qué era lo que esperaba el negocio y qué consideraba éxito el negocio, ¿ok? Todas estas ideas, digamos, iniciales es para entender un poquito por qué es importante lo que vamos a ver, por qué es importante encerrar, encuadrar bien el problema y qué consideraciones hay que tener siempre en cuenta en la cabeza para poder trabajarlo. Ahora vamos a pasar a ver un poquito ya más de detalle de el paso a paso de cómo podemos hacer justamente esta traducción de lo que quiere el negocio a lo que necesita verdaderamente un proyecto analítico.